Hola, saludos desde Brasil. Mi nombre es Pablo Reimers. Soy sociólogo, profesor de enseñanza media en Sao Paulo. Y bueno, yo estoy desde los años 80 en este país. Bueno, hijo de una familia del partido, militante de la J desde los 12 años. Eh, He tenido bueno, la oportunidad de acompañar el proceso. Y para hablar un poco de Brasil y de extrañamientos hay que hablar un poco de contextos. Hay un contexto histórico que es un poco más largo, pero la respuesta no es una respuesta sencilla, es decir, bueno, ¿cómo gana el fascismo de esa manera, mismo que no electoralmente hoy, pero existe una posibilidad concreta? Hay una victoria clara en el Parlamento de las fuerzas reaccionarias y conservadoras, eso no hay duda. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre eso, porque podemos entender que tal vez el 18 Brumario, ¿no es cierto?, nos pueda dar algunas pistas para entender eso. ¿Por qué? Porque Marx, cuando habla con Hegel y le dice, ya, la historia se repite, primero sobre la forma de una tragedia y después sobre la forma de una farsa, ¿no es cierto?, nos habla un poco de algunos elementos para comprender cómo un pueblo que derrotó a, a la monarquía quiere imponer un monarca. Ese paradojo. Entonces, creo que ese análisis pasa por ahí. Bueno, para entender un poquito, primero el extrañamiento inicial mío fue muy fuerte porque Brasil, yo llego en los años 80, todavía la transición a la democracia en Brasil era bastante fuerte, todavía el Partido Comunista estaba ilegal, el PCB. Descubrí que había un partido, también otro partido comunista, que era el PCdoB, que era un partido que en aquella época estaba alineado a Albania, en cuanto el PCB estaba alineado a la Unión Soviética. Y fue muy raro porque, bueno, como la J, fui a presentarme a los partidos y fui a hablar y me dijeron lo siguiente: mira, usted es del PCAP. Y yo le dije, no, soy del Partido Comunista de Chile. Y me dicen, bueno, es que nuestra relación es con ellos. Ya, primer extrañamiento. Segundo, fuimos a hablar con el PT y el PT nos hablaba de que nosotros deberíamos dejar de ser reformistas y ser más revolucionarios como el MIR, que es un ejemplo para ellos. Mira, o sea, una relación completamente surreal, analizando históricamente. Después de eso, ¿no es cierto? Bueno, aparte de las idiosincrasias que nosotros podemos entender en cada uno de ellos, los partidos acá, esos al final son partidos de ellos, historia de ellos, quise entender un poco más a fondo. Eh, Brasil es un país muy complejo. Primero porque fue reino o capital del reino portugués. O sea, con las guerras napoleónicas, el rey de Portugal viene a Brasil, se queda en Río de Janeiro y efectivamente, ¿qué nace la independencia de Brasil contra Portugal? Miren la cosa, es el hijo del rey. Por lo tanto, deja de ser un reino portugués para ser un imperio brasileño, pero el imperio brasileño gobernado por el cuarto en la sucesión portuguesa. Imagínense. Es un disparate, un absurdo. Bueno, por eso que no se celebra como se celebra en América Latina las fiestas de independencia, que podemos tener todas las críticas del mundo, pero efectivamente fueron conquistadas contra la metrópolis, no a partir de acuerdos. La historia democrática brasileña es muy pequeña. Efectivamente, golpes de Estado han sido una marca de la... Y el proceso de ilegalidad democrática ha sido otra. Para que tenga una idea, cuando llegué a los años 80, el PC brasileño, el PCB, tenía casi 80% de su historia en la clandestinidad. Imagínense cómo puede ser un partido de masas si es un partido que tiene que estar forzado históricamente a la clandestinidad. Ese era un dilema de los comunistas brasileños. Cuando hablamos
de la coyuntura que yo veía también era asustadora. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos la siguiente situación. Era un proceso de idealización permanente y constante. Los, los socialdemócratas, colocamos, los liberales se autodenominaban socialdemócratas. Los socialdemócratas se autodenominaban revolucionarios. O sea, era una cosa completamente loca, porque el hoyo que se metió, que la dictadura brasileña metió después de 21 años de regímenes profundamente nefastos, ellos exportaron la tortura, ellos exportaron el know-how de la violencia política, de la represión selectiva, de la inteligencia militar para ese tipo de trabajo. Y ahí comienza el proceso de redemocratización. La democratización brasileña, con todos sus errores, con todos sus absurdos, tiene una ventaja en relación a la nuestra, en mi opinión, claro. La gran ventaja es que ellos tienen una constitución soberana, esa es la diferencia. Ellos derrotaron al régimen en sistema indirecto y establecieron una constituyente. Y en la constituyente, los diputados constituyentes hicieron un proyecto de constitución, y esa constitución fue la que después fue firmada por los partidos. Ojo, en el primer momento el PT no la firmó, incluso sancionó a 3 diputados del PT con la expulsión porque lo firmaron. Hoy la defienden, claro, obvio, avanzan. No, también no vamos a estar aquí tirándoles piedra, pero hay que reconocer un poco cómo fue el proceso. Estaban cercados, y un día en otro momento puedo hablar un poco más sobre la génesis de los partidos políticos. Hoy día no es la idea. La idea es discutir otra cosa. Cómo la cantidad de personas que votaron generaron un voto útil a la derecha, que escogieron en el Parlamento lo que queda de peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Cuando yo digo eso, no es una fuerza de lenguaje, no es un argumento retórico, es concretamente lo peor de lo peor. Estamos hablando del fascismo, del oscurantismo, estamos hablando de gente que defiende dictadura, estamos hablando de gente que defiende tortura, estamos hablando de gente que justifica el racismo, estamos hablando de gente que defiende la xenofobia. En fin, estamos hablando de lo que hay de peor en relación a empoderados de patologías sociales. Entonces vamos al punto. El punto está en que Brasil vive un momento muy particular, pero ese particularismo ya viene siendo ensayado algún tiempo, que es la partidarización del judiciario. O sea, la idea de república que nosotros tenemos es una idea formada por 3 poderes, ¿no es cierto? Esos 3 poderes son Montesquieu, eso es iluminismo, que nos viene a decir que esos 3 poderes tienen que estar equilibrados para evitar la tiranía. Muy bien, lo que nosotros vemos es otro fenómeno. Nosotros vemos que hay una relación promiscua entre el Parlamento y el Judiciario, generando una nueva tiranía. Esa tiranía hace un golpe. ¿Por qué un golpe? Porque se crearon, a partir de argumentos parlamentarios, a partir de momentos... mira, este es Dan, mi hijo. Mira. Da saludos a los compañeros, pero tiene que ser con la mano izquierda, ¿no? Okay, eso. Bueno, entonces volvamos al punto. El punto es el siguiente. Se hace un golpe parlamentario, y ese golpe parlamentario tiene como fuerza, como proyecto esencial y primicia, derribar a la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Entonces, Brasil tiene algunos fenómenos mediáticos muy interesantes. Hay un monopolio profundo de las televisiones. En los años 80, el presidente Sarney, que es un expresidente conservador, le dio como acuerdo a las fuerzas principalmente neopentecostales, la concesión de espacio público y mediático a través de radios y televisiones, que han hecho buen uso como elemento doctrinario para
generar un aspecto y una defensa de intereses conservadores en la sociedad. Entonces, eso es una otra característica también muy fuerte. El crecimiento conservador a partir de esa concesión pública de televisiones y radios que desde los años 80, eso, claro, ha dado algún fruto. Otra cosa que es importante también para analizar es entender el fenómeno del PT. El PT, bueno, es un partido que tiene, bueno, una cantidad enorme de cuadros, pero últimamente la derecha ha jugado en una dicotomía incluso obscena al decir que el PT es un partido de ultraizquierda. Y bueno, sabemos que está lejos de eso. El PT es un partido socialdemócrata, con características sindicales, obreras, ¿no es cierto? Tiene características de vinculación con la Iglesia Católica y los organismos de base, tiene con exguerrilleros que estuvieron en el proceso, algunos grupos trotskistas, en fin, es una federación de ideas y partidos que hegemónicamente está constituida por un grupo, y ese grupo, que es el grupo de Lula, que es un grupo pragmático y socialdemócrata históricamente hablando. Ahí nos vemos la siguiente cosa. Hay una unificación de un discurso conservador que viene desde el fin de la Guerra Fría y comienzan a una demonización, empiezan a crear un resgate, o sea, están recalentando viejos términos de la Guerra Fría como, bueno, es una pelea entre democracia y comunismo. Y obviamente cualquier uno que no es de derecha es comunista, y ahí pasa por todos. O sea, el PT da respuestas concretas a elementos concretos de la sociedad y por eso tiene un buen suceso y durante 12 años gobierna. Claro que hay elementos de corrupción, pero también es verdad que el PT ha sido el partido que más ha hecho inversiones para que estos casos de corrupción sean aclarados. Entonces vamos a dejar las cosas un poquito claras. ¿Hay casos de corrupción? Sí, pero son corrupciones particulares y el PT ha apostado en eso. Pero lo que se ha generado en la idea del senso común, ¿cuál es? Que el PT es el partido de la corrupción. Bueno, eso ha lavado almas y ha purificado almas conservadoras que siempre han sido putrefactas de toda la vida, pero ahora pues están aquí apareciendo como grandes palomitas de la verdad, de la justicia, en fin. Ese caldo, ¿no es cierto?, que se está cocinando, se está preparando, bueno, ha dado algunos frutos. Se ha generado un sentimiento maniqueísta, moralista, antiético, constituido en la sociedad, que ha convencido y ha ganado corazones y mentes. El tema de la seguridad ha ganado una fuerza muy grande. ¿Pero por qué gana también? Porque el centro pragmático de esos liberales de cartón, podríamos decirlo así, ha permitido colocar un anti-Lula y lo trabajaron y lo blindaron durante mucho tiempo, que es la figura fascista de Bolsonaro, que es un absurdo. O sea, Bolsonaro no gana un debate con chicos del movimiento estudiantil en universidades de pequeñas ciudades. Imagínate ganar grandes debates internacionales en la ONU. No lo gana. Y yo no estoy haciendo juicio de valor, yo sé que los chicos son valorosos, pero yo estoy desmereciendo, sí, a ese fascista. Repito, no estoy desmereciendo a los chicos de las universidades que se están esforzando. Estoy desmereciendo a un ser que se propone ser una lideranza global, porque Brasil tiene un papel importante en la geopolítica de América Latina y en el mundo. Muy bien. Continuando con esa conversa y para ser más claro, el centro blinda a esta figura que es un fascista notorio, es un fascista evidente. ¿Qué es lo que va a pasar con este caballero? La idea era surgir en el medio un centro con características principalmente republicanas,
antiextremos, y esa sería la solución para el problema. Y esa fue la apuesta. Solo que, infelizmente, los tres candidatos de centro con esas perspectivas no son carismáticos. No tienen la empatía, no tienen la competencia y principalmente tienen el acúmulo de muchos errores que se han cometido los gobiernos locales. Entonces, ¿qué es lo que generó? Generó a un fascista que fue blindado, un centro frágil porque la clase media en Brasil no tiene un proyecto de poder. Y ese es el problema, si no tiene un proyecto de poder, para la clase media cualquier cosa existe. Ellos, por ejemplo, surgen con la idea o tratan la idea de que existe una clase política. Nosotros sabemos que no existe clase política. Política o políticos son una categoría, no una clase. Existen diversos intereses, dentro de ellos intereses de clase incluso. Entonces, esa idea de que si todo es lo mismo, votemos en cualquier uno. O, por ejemplo, hay un candidato aquí que es una vergüenza. Repito, tengo un amor enorme por los humoristas y por el circo. Pero este es una vergüenza total y absoluta, que es la burla total, que es un payaso que no es reflexivo, que es reaccionario, que es oportunista, que es, bueno, todo lo que podamos encontrar. Y es uno de los más votados. ¿Por qué? Porque él dice en su campaña que si todo es una payasada, voten por el payaso. Y como él es un payaso profesional, voten en él. Aquí vemos elementos aquí de la política que van entrando en degeneración total y absoluta con valores republicanos. O sea, un desrespeto total. Y disculpen, yo no soy moralista. No entro en debates moralistas. Estoy discutiendo praxis política. Bueno, volvamos al punto. Como no hay centro, no hay proyecto y cualquier cosa sirve, el centro adoptar el discurso de ese grupo que fue blindado, que fue protegido durante cierto tiempo, que era necesario para generar esa oposición, permite un crecimiento exponencial, principalmente por el desconocimiento, por el prejuicio y principalmente por la falta de proposición de un centro. Acuérdense que yo dije que Brasil es un país con poco tiempo, muy poco tiempo de vivencia democrática. Por lo tanto, partidos de centro no son muy estructurados. Existían partidos que dividían, o sea, era o dictadura o democracia. Muy bien, ahí surge el partido del movimiento democrático brasileño. Ese partido no da respuesta, va a surgir el Partido Socialdemócrata Brasileño. Y ahí en los años 80 surge el PT. Ahí está la diferencia con la otra parte de la socialdemocracia, que es el PDT, que es el Partido Democrático Laboral o Trabalhista en portugués. En fin. Resultado. Estamos yendo para una segunda vuelta que pienso honestamente que por más que exista una mayoría hoy fascista, puede que no gane, porque también hay mucha opinión contraria, y existe una cosa que son los debates que no ocurrieron, los debates en televisión, en fin, existe una posibilidad, pero mismo que gane el PT, existe un problema en la gobernabilidad. Por ejemplo, Dilma Rousseff, que fue expresidenta, no fue escogida en Minas Gerais y era una de las favoritas. La derecha apostó todas sus fichas en el voto útil en primera vuelta y creo que les funcionó. También creo que también hay un detalle. En Sao Paulo, el senador Suplicy, que era uno de los grandes históricos senadores de la República, también del PT, no se fue escogido. Y basta buscar los nombres y los títulos de los candidatos más prominentes y más votados, son coroneles, capitanes, en fin. Entonces tenemos un problema estructural y estructurante en la gobernabilidad. Por lo tanto, vamos a ver cómo nos jugamos y cómo va a ser el proceso para la conquista y la defensa del gobierno que espero que venga. Dale, cualquier cosa estoy a disposición para hablar, para discutir y para responder lo que quieran. Saludos aquí desde Brasil, de este viejo compañero y siempre amigo. Abrazo.